Vamos a dar comienzo a este último momento, disfrutando nuevamente de un espacio artístico que nos trae hoy el Dúo Karma. El Dúo Karma es un grupo musical de Cuba que está integrado por Xochitl Galán y Fito Hernández. Y ellos hacen música y videos lúdicos y poéticos para chicos y grandes. Así que ahora Javier nos va a dar la transmisión de Grupo Karma, a quien les agradecemos muchísimo que hayan tenido la amabilidad de generar este video especialmente para nosotros, para este encuentro de educación infantil de OMEP Argentina. Hola, somos Fiti y Xochitl del Dúo Karma. Queremos agradecerle a OMEP Argentina la invitación a participar en este encuentro. Ahora los invitamos a disfrutar de un poco de música. Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones porque nos vamos hasta la luna. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? La luna llena es de plata, la nueva de chocolate, creciente de capele, menguantes de platanito. ¿O qué te pensabas tú? 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 La señal de cinturones ha sido apagada, así que ahora a bailar. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? La luna llena es de plata, la nueva de chocolate, creciente de capele, menguantes de platanito. ¿O qué te pensabas tú? 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 La luna llena es de plata, también es de chocolate. Temprano es un capele, tiritas de platani, todos lo soñaste tú. La luna llena es de plata, también es de chocolate. Temprano es un capele, tiritas de platani, todos lo soñaste tú. 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 La luna llena es de plata. También.
Hey, hey, hey. 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 Arbolito. Hey, hey, hey. Del otoño. Hey, hey, hey. Miel en hojas. Hey, hey, hey. Lluvia de oro. Hey, hey, hey. Arbolito. Hey, hey, hey. Del otoño. Hey, hey, hey. Queda solo. Hey, hey, hey. Queda solo. Hey, hey, hey. Taire. Arbolito. Hey, hey, hey. Queda solo. Hey, hey, hey. Taire. En otoño. Hey, hey, hey. Queda solo. Que solo quedó mi arbolito. Que solo quedó. Ah. Que solo quedó mi arbolito. Que solo quedó. Ah. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Les contamos lo que vimos en el camino. Vimos un taxi, una fuente, unos perros, unos charcos, plash, 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 un semáforo. Vimos una farola, un mosquito, una estatua. ¿Sí para qué yo? Una bufanda. Un teléfono. Entonces cantamos. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. El taxi. La fuente, la fuente. Los perros, los perros. Los charcos, los charcos. Plash, plash, plash. Semáforo, semáforo. Vecino, vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Farola, farola. Mosquito, mosquito. Estatua, estatua. A ver, ¿Sí para qué yo?
Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Adelante, Alejandra Castiglioni, vicepresidenta de OMEP Argentina. Hola, buenos días. Bueno, entre la luz de la luna de plata del dúo Karma y la luz de este sol bonito que hay en Buenos Aires, nos acercamos al cierre de este encuentro y aquí la voz de una querida especialista que con su aporte tan valioso nos invita a pensar juntos. Su aporte de cómo en la educación infantil el cuidado y la subjetividad se ponen en juego. Ella es Perla Sermanovich y nos abre la puerta a la vivencia de este momento diciéndonos: compartiré algunas ideas que orientan mi trabajo, que giran en torno a tres grandes preguntas en lo que refiere a la educación infantil. ¿Por qué es necesaria una educación infantil con y más allá de lo familiar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidado en la educación infantil? ¿Cuál es la incidencia del jugar en la constitución subjetiva y en la educación infantil? Algunas referencias de su trayectoria. Maestra, licenciada en Psicología, magíster en Educación, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventudes, CINDE, Universidad de Manizales, Universidad Católica de Sao Paulo, COLEF y Claxo. Investigadora del Sistema Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios, integra el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales para América Latina de doble pertenencia, Flaxo y CONICET. Dirige investigaciones centradas en tres ejes: el malestar en la cultura educativa y sus puntos críticos, configuraciones contemporáneas de la segregación, abordajes en las prácticas profesionales, clínica socioeducativa para abordar el malestar educativo. Es directora académica del programa y carrera de especialización en Ciencias Sociales, con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas de Flaxo Argentina y PLICE, modalidad virtual. Docente en profesorados universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados en universidades nacionales y extranjeras. Vicepresidenta de la red Infeyes y codirectora de la revista del mismo nombre. Además, destacamos que ella participa e integra el equipo académico de la Diplomatura Supervisión de la Tarea Docente en la Educación Inicial que OMEP Argentina realiza junto a docentes. También una exitosa propuesta académica que acaba de proponer su segunda corte. Entre sus publicaciones que invitamos a visitar y cuyos títulos van a estar presentes en el chat, les contamos que están: Deseo de saber, haciendo zoom en lo emergente, Resistidas y desafiadas, las prácticas en las instituciones entre demandas, legalidades y discursos, dispositivos para abordar el malestar docente ante el desamparo subjetivo, Espacio socioeducativo, lugar practicado entre fronteras y puentes entre niñez y cultura, Violencia y desamparo, arte y parte del cuidado en la enseñanza. Perla, muchísimas gracias por tu generosidad esta mañana y siempre. Te escuchamos.
muy agradecida por esta invitación. Siempre es una alegría poder intercambiar con la querida gente de la UMEP y con todas las personas a quienes ustedes convocan. Entonces, gracias Ruti, gracias Ale, gracias Javier. También la Fundación de la cual él es parte, también siempre nos va acompañando y ayudando a realizar estas apuestas, a poder compartir pensamientos, desasosiegos y también modos de salir de ellos. El título que leyó recién Alejandra, yo le agregué hoy una palabra, justamente, que es hoy. Cómo pensar esas tres preguntas de cómo la educación infantil, el cuidado y la subjetividad se ponen en juego hoy. Y esas tres preguntas pensadas en este tiempo de pandemia, que me parece importante no eludir. Porque así como las tres coordenadas que voy a plantear brevemente para pensarnos hoy en este tiempo, nos ayudan, creo, o me ayudan a poder ponerle como una lente de aumento a el valor y el sentido de la educación infantil hoy más que nunca, digamos. Digamos, cuáles son las herramientas de las que se vale la educación infantil y por qué es tan necesaria, hoy no es una especie de analizador de lo que necesitamos en este tiempo de pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque este tiempo de pandemia nos deja muy cerca de lo horroroso, ¿no? Del horror que siempre está presente en nuestras vidas en relación a lo que es la muerte, ¿no? Y la cultura y la educación lo que nos permiten es poder ponerle un velo, una pantalla a ese horror. Y en este sentido, creo que lo que se teje desde los inicios de la vida en la educación infantil nos permiten ir tejiendo esos velos, esas pantallas que nos permiten poner a distancia los desasosiegos de la vida. Fíjense que hoy en día, en este tiempo de pandemia, el horror, digamos, se encuentra muy depositado, al menos en dos grandes cuestiones. Una es el cuerpo. Los cuerpos se encuentran amenazados, ¿sí? Y los lazos que sostienen esos cuerpos se encuentran interferidos. Entonces, voy a ubicar la primera pregunta que yo pensé para compartir con ustedes, es ¿por qué es necesaria una educación infantil con y más allá de lo familiar hoy? ¿No? Le agrego el hoy. Y es en relación al cuerpo. Estos cuerpos que están hoy amenazados por esta coyuntura, me llevan a volver a situar que la educación infantil, lo voy a poner en estos términos ahora, justamente la educación infantil contribuye al armado de los cuerpos. ¿En qué sentido? Porque los cuerpos humanos, a diferencia del de otras especies, están hechos no solo de la materia orgánica
que se nutre de los alimentos tan necesarios, cuya distribución sabemos que es muy desigual, y en este tiempo se han incrementado las desigualdades, pero junto con esas necesidades materiales tenemos necesidades simbólicas. Esas necesidades simbólicas que nos provee, por ejemplo, la música que nos trae el dúo Karma, que alcanzamos a escuchar. Entonces voy a situar la necesidad de la educación infantil con lo familiar y más allá de lo familiar, ahora en relación al armado de nuestros cuerpos. Y voy a situar 4 elementos: la mirada, la voz, los objetos y la palabra. La mirada nos arma un cuerpo y es la mirada de un otro que sostiene ese cuerpo. Vemos el regocijo de un niño, de una niña, cuando se encuentra frente a la mirada de un otro o frente al espejo en el que se puede ver con un cuerpo unido, con bordes. Y este es un punto importante. La pregunta es ¿por qué la música logra sosegar un cuerpo inquieto? ¿Por qué ese cuento que leemos a la noche para sosegar ese cuerpo, para ingresar en el sueño, tiene ese efecto en el cuerpo? ¿Por qué esa necesidad de encontrarse con los objetos? Voy a decir que ese por qué está dado por esta idea que pongo a disposición para que ustedes, por supuesto, la interpelen y si tenemos tiempo para intercambiar, y es que son esos elementos simbólicos, es el lenguaje el que toca el cuerpo, el que arma un cuerpo. Por eso una mirada, una palabra nos puede construir o nos puede derrumbar, nos puede provocar un sosiego o un desasosiego. Ahora bien, ¿por qué digo con lo familiar y más allá de lo familiar? Porque en esos intersticios entre sostenes, entre la multiplicación de sostenes, se juega no solo ese sostén necesario, esos cuidados particularizados a partir de un deseo que no sea anónimo. Acá les estoy ofreciendo 2 ideas que me parece que son muy importantes: cuidados particularizados y un deseo que no sea anónimo, es decir, que no da lo mismo ese niño, esa niña, ese niñe que cualquier otro. Hay alguien que sostiene. ¿Y por qué la multiplicación de los sostenes? Porque siempre esos sostenes tienen sus rengueras, vamos a decir. Siempre andamos un poquito rengos y rengas en la vida en relación a que justamente como nuestros cuerpos se arman con el lenguaje, con los lenguajes, la música, la danza, todo lo bello que han podido compartir en estos días. Por eso es necesario que se multipliquen, y ahí está el más allá, que se multipliquen los sostenes, y por otra razón que me parece que es fundamental, que es que necesitamos de ese sostén particularizado, de esa mirada, de esa voz particularizada, pero también necesitamos ese juego de entrar y salir de esa mirada, de poder escondernos de esa mirada. Y ahí hay 3 juegos que son los clásicos, que dan cuenta de esta necesidad de poder tener ese sostén, pero al mismo tiempo poder distanciarse.
es ese juego de cubrir al bebé con algo y que cuando se descubre es ese regocijo. El regocijo está en el cubrirse y en el encontrarse, en el esconderse respecto de la mirada del otro y poder ser descubierto. El juego de las escondidas, ¿no? El juego de las escondidas en donde está esta relación entre contar con un otro, pero al mismo tiempo poder separarse, poder sustraerse y poder volver a ser encontrado. Y también pensaba en relación a los objetos, eso que a veces nos fastidia, que sobre todo en los primeros tiempos de la vida, que es este tiempo sobre el cual estamos pensando y trabajando, que es el tirar un objeto y se lo volvemos a dar y lo vuelve a tirar. En ese vaivén, ¿no?, del juego del objeto que se cae y es recuperado, en ese juego se va constituyendo ese cuerpo y esa subjetividad, porque ahí está el cuerpo que va encontrando sus bordes a partir de la voz, de la mirada y de la palabra, y también a partir de poder ir ubicándose como un sujeto en relación a los objetos. Los objetos que son la música, la pintura, los juguetes, todo aquello, toda esa materia prima con la que contamos en lo familiar, pero más allá de lo familiar, en la educación infantil escolar y en otros espacios. Entonces, aquí voy dibujando dos cuestiones en relación a los cuidados. El cuidado es un cuidado de un orden simbólico, es de un orden simbólico porque es el cuidado de acompañar el armado de esos cuerpos y también en ese armado el cuidado respecto de la necesidad de, además de contar con esa mirada, con esa voz, con esos objetos, la posibilidad de ir y venir, de encontrarse y de perderse. Y ahí se va tejiendo en ese juego esa posibilidad de ir tejiendo esa malla protectora que se va ubicando en relación a esos objetos que cada niño, cada niña va seleccionando como sus preferencias, vamos a decir. Y ahí multiplicar las oportunidades, como se vio en estos días, las oportunidades de objetos culturales que permitan lidiar con los desasosiegos de un cuerpo infantil que nace fragmentado. Nacemos con un cuerpo fragmentado. ¿En qué sentido un cuerpo fragmentado? Cuando la adquisición de esa coordinación motriz con la mirada, en donde la cuchara tarda en llegar al comienzo, a la boca, porque la relación entre la visión y la motricidad, esa relación se va armando. Esa fragmentación se va armando en un cuerpo que va cobrando bordes a partir de poder contar con esos lazos que nos entregan su mirada, su voz, que nos entregan también esas oportunidades de contar con esos objetos con los cuales ir y venir, ensayar e ir armando esas pantallas protectoras. Ahora bien, ¿por qué el juego y el jugar? El juego y el jugar. Porque el jugar, esa actividad del jugar, le pone bordes a la realidad. El dale que yo era, le pone bordes a partir de ciertas reglas, los juegos y el jugar
permite también el armado de un cuerpo que cuenta con la protección de esas reglas del juego que se van construyendo a partir de, en la medida que va avanzando la educación infantil. Digo, pone la realidad bajo cierto dominio de la subjetividad. De ahí que el juego, yo decía, reviso el título, la subjetividad se pone en juego, el cuidado se pone en juego en la educación infantil a propósito de construir esos bordes, a propósito de construir esos bordes que arman un cuerpo, y ahora le agrego esta idea, le ponen un borde a la realidad. El Dale que yo era, que es cuando los niños y las niñas ya pueden acceder al lenguaje articulado, es justamente la posibilidad de ficcionar. Y ahí la ficción tiene un papel fundamental para ponerle bordes a una realidad. Y vuelvo al hoy, y vuelvo ahora a quienes estamos llamadas y llamados a sostener a nuestros niños, a nuestras niñas, que somos las personas adultas, que hoy, en este tiempo, también nuestros propios cuerpos se encuentran vulnerados y a veces pierden esos bordes, y cuando perdemos los bordes necesitamos echar mano de algo que le ponga una pantalla al horror, que le ponga una distancia a ese horror que hoy se hace tan presente cuando la muerte se acerca de la manera en la que la pandemia nos la acerca. Y un dato, digamos, de esta realidad en este tiempo, de hace más de un año a esta parte, cómo nos hemos servido las personas adultas de la ficción, ¿no? Las series, las películas, la música, la lectura, la cocina, todas esas mediaciones simbólicas que le ponen una distancia, que le ponen un velo y nos ayudan a poder armar esos cuerpos que cuando están tan invadidos por una realidad que es incontrolable, como pasa con la pandemia, lo que sobreviene es la angustia. La angustia que se manifiesta en enojo, en cuerpos que no logran regularse, y en este tiempo con niños y niñas muy cerca, con sus propios desasosiegos, con sus propias angustias. Entonces quiero ir cerrando estos trazos que les voy ofreciendo, ubicando la necesidad y la importancia de sostenernos entre quienes estamos llamados a sostener a las niñeces en este tiempo, en cualquier tiempo, pero hoy se pone mucho más sobre la mesa la necesidad de contar con la ficción, con el juego, ponernos en juego con el otro, porque nuestros cuerpos se conforman con esos bordes, el intercambio y en el sostén. Fíjense, el cuerpo y el lazo, hoy tan interferidos porque necesitamos ubicar esas distancias físicas para cuidarnos, pero necesitamos acercarnos con presencias auditivas, con las voces, con la ficción y con el juego. Eso no nos lo quita la pandemia. Y ahí, digo, va el cuidado. Subrayo esto porque creo que siempre, y en particular en este tiempo, lo que
propone este encuentro que es el bailar, el cantar, el teatro, la música, el ficcionar, es por ahí transita, creo yo, el cuidado en este tiempo. Digo, y refuerzo esta idea, es para los niños y las niñas, pero para que podamos sostenerlos y sostenerlas, necesitamos también sostener nuestros propios cuerpos, nuestro propio deseo, que es lo que se transmite. Lo que se transmite en la educación a través de la música, a través del baile, a través del juego, es el deseo. Y es ese deseo que es para todos y para cada uno, ¿no? Bueno, el juego, y cierro con esta idea y abro a la posibilidad de algún intercambio. El juego y el jugar le pone bordes a la realidad, le pone bordes al cuerpo, restituye la condición infantil, le pone una pantalla protectora al horror y al exceso de una realidad que inunda. Bueno, hasta aquí las coordenadas que quise compartir con ustedes, y si hay lugar para comentarios, para preguntas, quedo abierta. Mientras van llegando preguntas, yo pensaba en esta necesidad de detenernos, ¿no? Siempre decimos en esto que nos sucede. ¿Cómo nos detenemos a habitar esos bordes para conformar y para ayudarnos en este tránsito que es esa posibilidad que los cuerpos nos dan, que es de conformarnos? ¿Cómo ves en este contexto? Y me quedo pensando en lo que vos traías en el inicio. Ayer una docente conversaba y contaba. Acá me dicen que hables un poquito más fuerte, Ale. Bueno, muchas gracias. Me quedo pensando, entonces decía, en esa posibilidad de detenernos para poder habitar esa construcción de bordes, ¿verdad? ¿Cómo situarnos en esa detención, siendo que hoy existe un vértigo, una demanda, y pasa algo? Ayer una docente nos contaba que en su sala se suman, un abuelito se murió, otro abuelito se murió, y esto es lo que está aquí y ahora. Nosotras confiamos en la perspectiva de las niñas, sabemos que su palabra construye conocimiento, nos construye, pero también digo, estamos, como vos bien dijiste, sosteniendo los que sostenemos. ¿Cómo habitamos esa detención, ese gesto mínimo? ¿Por dónde va? Mm. Me parece muy interesante lo que traes, Alejandra, porque introducís la cuestión del tiempo. Introducís la cuestión del tiempo. Y justamente en relación al tiempo, este tiempo que tiene una velocidad, es el tiempo de la pandemia, por un lado, pero también es el tiempo con el que veníamos. Porque este tiempo de pandemia, ¿no? Con la particularidad que tiene de la velocidad del virus, de los contagios, ¿sí? De la precipitación, del horror de las muertes, también tuvo una detención abrupta. Sí. Es como decir, veníamos en quinta y nos pusieron el freno de mano. Entonces chocamos, ¿no? Colisionamos. Y la pregunta que vos abrís, que me parece que es fundamental, que antes ese tiempo voraz, que es el tiempo de nuestra contemporaneidad, también nos habitaba. Entonces, esta pregunta que vos traés me parece que es fundamental, porque el detenerse era necesario antes, y hoy lo pone más al rojo vivo.
Y esa detención la voy a llevar a lo que es el tiempo subjetivo y los bordes y cómo le pone un borde al cuerpo. Porque el tiempo subjetivo, desde la perspectiva de la cual me oriento, se ubica en relación a 3 instancias temporales. El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Fíjense que digo, instante, el instante es el golpe de vista, lo que ocurrió. Se murió el abuelo. Vamos a la escena que traía la maestra, la docente, ¿sí? Es el instante de ver. El tiempo de comprender es el tiempo de metabolizar ese acto, eso que ocurrió. Entonces, la subjetividad necesita de ese tiempo de comprender. En la infancia se dirime a través del juego, de la ficción, de lo que vimos antes, de la voz, de ese gesto mínimo, pero es ese gesto mínimo que logra calmar o exacerbar. Sabemos que hay miradas y miradas, sabemos que hay tonos y hay tonos de voz, ¿sí? Entonces, ese tiempo de comprender es ese tiempo de la detención necesaria, indispensable, porque el concluir, desde esta perspectiva del tiempo subjetivo, es un acto, no es una conclusión intelectual. ¿El concluir qué es? ¿Le hablé bajito? ¿Le canté algo? Y se calmó. Se calmó es que esa subjetividad concluyó en algo, en acto. El concluir se verifica por los efectos. Entonces, cuando nosotros tenemos en una sala muchos muchas niñes, voy a tomar tu modo de nombrar porque lo abrazo, ¿sí? Porque es inclusivo, en el buen sentido. Digo, cuando hay muchos cuerpos desasosegados que tiran, muerden, bueno, esto que nos desborda, cuando llegan con esas novedades del horror de que murió un abuelito y tal, y con también los climas difíciles que se viven en las familias. Entonces, el tiempo de la educación infantil, ¿no? Desde nuestro lugar, es quizás detenerse en el instante de ver nuestro, a ver por dónde vamos a ir a ubicar ese rasgo, ese detalle que nos ofrece ese niño para acompañar su tiempo de comprender. Y ese tiempo de comprender es ubicar, por ejemplo, que ese niño, esa niña, ese niñe se inclina, perdón, se inclina por ir a buscar un libro o dibujando o escuchando un cuento. En esas 3 actividades va el tiempo de comprender, porque la subjetividad infantil necesita de ese tiempo recortado para metabolizar la realidad. Vamos a pensar que ese tiempo es el tiempo de la digestión, ¿sí? Voy a tomar esa analogía. Es el tiempo de la digestión, ¿sí? De poder asimilar la muerte de un abuelo, pero es con esa mediación, con ese títere, con ese juego de roles, con esa lectura que permite ponerle distancia a ese evento que inunda y que el psiquismo y la subjetividad infantil y también adulta no encuentra bordes para poder ubicarlo de alguna manera.
¿no? Entonces yo diría, el detenernos, le agregaría esta idea, detenernos en el tiempo, en el instante de ver y en el tiempo de comprender, e ir viendo si hay concluires, si logramos los efectos de sosegar ese cuerpo, de ese llanto, ¿sí? Ese movimiento. Bueno, no sé si fui clara o un poco Muy confusa. clara, Ujú. muy clara. Yo quiero anotar, quiero escuchar, quiero aprender y creo que probablemente les pase a quienes nos están acompañando. Estaba pensando en el cuerpo individual y también pensaba en el cuerpo social. ¿Qué pasa con el cuerpo social? Por ejemplo, una maestra menciona, y ya nombro y busco su nombre, bueno, ahora no lo encuentro, pero lo voy a mencionar después. Es parte de ese cuerpo social el maltrato, la angustia. ¿Cómo, qué pasa con ese cuerpo de la institución, de la sociedad? ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Cómo se está viendo desde tu mirada? Bueno, muy importante, cuando yo decía el lazo con el otro, indispensable, ¿no? No hay sujeto sin un otro, no existe lo individual, porque lo individual y lo social están anudados, están en una trama desde los inicios de la vida. Necesitamos como humanos ser interpretados por un otro desde los inicios de la vida. ¿Por qué llora? Y ahí van las hipótesis, llora porque le duele la panza, ¿por qué muerde? Bueno, ahí cuidarnos de lo que ya venía ocurriendo de respuestas estandarizadas, patologizantes, etcétera, diagnósticos, ¿sí? Ir por el gesto del otro, ¿sí? Hago este rodeo para decir que ese otro que sostiene, ese cuerpo que sostiene otro cuerpo, que son cuerpos simbólicos, no están en el aire, están en una trama social, están en un cuerpo colectivo, en un cuerpo colectivo. Y hoy, con ese cuerpo colectivo está atravesado por muchas lógicas, ¿sí? Que justamente muchas veces desarman lo colectivo, interfieren lo colectivo. ¿En qué sentido? Si pensamos que lo colectivo es tener algo en común, es tener algo en común, ¿sí? Por ejemplo, algo en común, cuidar la vida hoy, ¿no? ¿Cómo cuidamos las vidas y las vidas nuestras que son de cuerpos orgánicos y de cuerpos simbólicos, ¿no? Entonces, ahí la compañera hablaba de la angustia, ¿no? Preguntaba Sí, por la angustia. La sí, angustia, que es ese afecto que no engaña, decimos desde el campo del psicoanálisis, cuando aparece la angustia, es el afecto, podemos decir, básico, estructural, no engaña, y lo sentimos en el cuerpo. Se hace el nudo en la garganta, a veces decimos, el nudo en la garganta, dolor de panza, se nos pone la piel, se nos eriza la piel o las manchitas, el cuerpo habla lo que la palabra y lo simbólico no puede nombrar, no puede decir. Entonces, esa angustia, que es ese afecto que no miente, que no engaña, ¿en qué sentido? No engaña en que ahí hay una verdad subjetiva que está jugándose y se manifiesta en dolor corporal en enojo. El cuerpo social está atravesado por todos esos afectos que tienen en su base, vamos a decir, la angustia frente al horror, la angustia frente a la muerte, que es una angustia con la que convivimos siempre, pero que hoy todos esos velos simbólicos que nos ayudan a hacer los duelos,
Por ejemplo, el trabajo del duelo es lo simbólico que recubre la muerte, hoy se encuentra interferido. Entonces me parece que frente a cuando el cuerpo social se fragmenta, digamos, la respuesta mínima que puedo dar, porque es muy complejo, es tejer desde la micropolítica en la que nosotros estamos operando, que es en las instituciones, que es con cada niño, que es qué lugares nos abrimos, qué espacios, qué intersticios nos abrimos para poder poner a jugar justamente, si de infancia se trata, eso que muchas veces las instituciones, que también tienen sus síntomas, y que podamos leer por dónde va el síntoma de la institución, en el sentido de no alcanza a sostener a quienes tienen que sostener a nuestros últimos destinatarios, ¿no? Entonces, si lo colectivo es construir algo de lo común, la apuesta es desde abajo, desde el pie, como dice el poeta, que es ahí en donde podemos operar, más allá de las apuestas de militancias políticas, lo que fuera que se nos juegue. Pero en este terreno creo que se juega en lo micro, justamente. Se juega en lo micro, para que no se nos pierda la brújula, para que no se nos pierda el norte. El norte es sostener el armado de esos cuerpos y sostenernos mientras sostenemos, porque también nuestros cuerpos se van armando cuando sostenemos al otro. Bueno, no sé, es un balbuceo que es ir construyendo algunas ideas para pensar la necesidad de producir velos. Y en lo colectivo, creo que también la música, el canto, la danza, la ficción, nos ayuda a ir tejiendo bueno, por ahí, más o menos. Sí, 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 valiosísimo escucharte. En ese sentido de tejer en esa micropolítica, hay dos preguntitas. Ruti, acá nos estamos escribiendo, y luego hay otra también de Javier. Ruti nos dice, para comprender, también los docentes necesitamos un tiempo. ¿Cómo poder acompañarnos en este tiempo que nos inunda? ¿Cómo nos acompañamos para tejer en esa micropolítica? Un poco lo has respondido claramente, pero no sé si querés precisar algo en particular. Bueno, mira, justamente lo que estamos haciendo ahora es eso. Creo que no dejar de producir estos espacios entre colegas, en una institución, en espacios más amplios, en estos encuentros en donde distintas geografías, distintas experiencias, poder escucharnos, poder aprender de lo que vamos construyendo, porque como escuché decir desde el inicio de la pandemia, justamente, estamos construyendo y escribiendo la obra de teatro mientras la estamos jugando, mientras la estamos haciendo, digamos, ejecutando. Entonces, me parece que espacios como este, sostener estos espacios que hoy ofrece la OMEP, los espacios de formación, los encuentros de reflexión, es sostenernos entre nosotras, entre nosotres, para poder sostenerles a ellos. Mira, Marcela Ranzuglia en esta sintonía nos dice, el rescatar, considerar a ese niño a la vez de la actitud empática nos hace felices. La sonrisa nos reinicia mutuamente. Bueno, con una sonrisa, Javier, ¿podemos escuchar tu pregunta? Bueno, gracias Alejandra. Muchas gracias Perla por tus aportes. Ayer cuando comenzábamos el encuentro,
compartí esta idea de, digamos, la construcción hoy, el otro aparece como peligroso. En estos momentos el otro aparece peligroso que nos puede contagiar, ¿sí? Con lo cual se plantea el mantenimiento. Vos hablaste del tiempo y me parece que es importante incorporar la noción de espacio y la noción de distancia, ¿sí? El otro peligroso que nos puede contagiar, yo necesito mantener una distancia sanitaria, ¿sí? Entonces, el gran desafío, los grandes desafíos pasan por cómo esa distancia sanitaria no se convierte en otras distancias, ¿no? No nos aleja de los otros, no se convierte en una distancia social, no se convierte en una distancia emocional, no se convierte en una actitud de falta de empatía o de imposibilidad de construcción de empatía. Digo, quisiera alguna reflexión acerca de esta tensión en la que estamos insertos. Sí, me parece que lo que traes es un sesgo muy importante, porque fíjate, yo decía, la distancia es necesaria, tomar distancia de esa realidad a partir de este velo simbólico, ¿sí? Pero paradójicamente, para poder producir esa distancia necesitamos del otro. Y ese otro, y ahí le voy a poner ese matiz, es una presencia. Ahora que está tan vapuleada la idea de la presencialidad, voy a poner esta idea sobre la mesa a propósito de lo que vos traes, que tiene que ver con la distancia y la cercanía. Puede haber presencia física, cercanía física, y no haber presencia simbólica. Porque no está ese gesto, no está esa sonrisa, no está esa mirada, no está esa voz, no está ese cuidado particularizado a partir de esa mirada, de esa oferta de un juego, de los elementos de los que hablé, ¿sí? Tan necesarios para construirnos. Entonces, podemos pensar en esto que vos traes, la distancia, ¿sí? Física no es equivalente a la no presencia, porque digo, ¿hay presencia ahora que estamos entre pantallas? ¿Hay presencia entre nosotros, entre nosotras, entre nosotres? ¿De qué se trata esta presencia? Venimos trabajando con el equipo la idea de la presencia por dos vías. En términos globales voy a decir presencia simbólica, presencia simbólica, y que va por dos vías. Una es la necesidad de tener signos de presencia del otro, saber que el otro está, hacer signo de presencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a veces en el teléfono, a mí me pasa porque además hago clínica, cuando el paciente me dice, yo estoy escuchando y no se escucha nada de mi lado, ¿estás? Sí, sí, hacer signo de presencia, hacer signo de presencia, y es a través del hilo del teléfono. Es cuando nos preguntamos, ¿estás muteado? El desasosiego que genera esto para los docentes que trabajan con adolescentes, por ejemplo, o en el nivel universitario, cuando la gente apaga las cámaras. ¿Qué signo de presencia tenemos cuando alguien apaga la cámara? Entonces, esa es una idea, dar signos de presencia, estoy. Y la otra vertiente de la presencia que hace cercanía, más allá de que sea física o no, es una presencia significante. ¿Qué quiere decir eso? Una presencia que escucha, que lee. ¿Qué significa ese gesto? ¿Qué significa ese gesto de apagar la cámara? Por ejemplo, es la necesidad de protegerse para algunas personas, ¿sí? Entonces, suscribo esta idea y esta advertencia. Ojo, que la distancia física no es necesariamente distancia de lazo, ni distancia de presencia necesaria, indispensable en este tiempo. También entre pantallas, entre el hilo de la voz, entre el hilo de la mirada,
del intercambio de gestos y de sonrisas. El humor, fundamental, fundamental. Bueno, la verdad, seguiríamos mucho escuchándote, pensando, sentí pensando. Pero no queremos también demorarles, sí rescatar esta escucha, este espacio de diálogo, de habitar estos entramados y contarte, Perla, que nos acompañan colegas de diferentes lugares del país: Mendoza, Puerto Madryn, la Patagonia, desde Tigre, el Jardín Maternal Prat del Banco Provincia, desde San Fernando, Catamarca, Chosmalal, Neuquén, el Jardín de Infantes número 919, y seguramente me estaré perdiendo algún otro sitio más que hace presente en cada uno de estos encuentros. La verdad es que nos propusimos encontrarnos otra vez para abrir interrogantes, tensionar certezas en un mundo cambiante, mientras pensamos el trabajo cotidiano para y por las infancias, pensar qué pasa cuando enseñamos, cuando cuidamos, cuando nos cuidamos, cuando sostenemos, nos sostenemos, jugamos, aprendemos en este territorio de la educación infantil que elegimos todos los días y que amamos con pasión. En este camino insumiso y errante, como decía Freire, nos reunimos para profundizar estos compartires, abrigarnos en una, como vos dijiste, en una malla colectiva y solidaria con la audacia de la esperanza, en tiempos extraños para humanizar y desplazar los confines de la infancia. Gracias, Perla querida, por tu calidez, atención, generosidad y por invitarnos a no cerrar aquí, porque seguimos pensando y tus palabras siguen haciendo eco. Gracias a todos los que estuvieron esta mañana en cada uno de los momentos de este encuentro. Gracias, Javier y Fundación Arcor, por acompañarnos y abrigar cada propuesta de OMEP. Y les invitamos a acompañar nuevamente, a seguir pensando en estos aportes, visitando nuestro canal de YouTube, al que les agradeceremos mucho si además se suscriben. Bueno, y ahora le vamos a pasar la posta a la querida Presi, Ruti Cuitca. Gracias, muchas gracias. Gracias, Alejandra, gracias, Perla. Un cierre muy potente, muy conmovedor. Creo que esto estamos intentando hacer desde este espacio de OMEP, como nos traía Perla, frente a lógicas que intentan romper o interferir lo colectivo. Sigamos creando lazos, redes, tejiendo desde lo más cercano, desde lo más pequeño, para no perder nuestro norte, que es cuidar y educar a nuestras infancias. Esto es lo que hemos intentado hacer estos 2 días, con la ayuda y la colaboración de tanta gente, que algunos quiero nombrar ahora, pero son tantos y tantas las que estuvieron aquí, a los colaboradores que ayudaron desde la parte técnica, a Carlos Páez, a Danina Fibule, a Manuel Vilardo, a Eliana Espinosa. Ellos 4 estuvieron junto a Javier trabajando en todo esto y bueno, destacar tanto su tarea ahí precisa, atenta, para que podamos llevar adelante este encuentro. Empezamos escuchando a nuestras queridas especialistas, hablándonos entre interrogantes y certezas, el juego y el arte por todas partes. Y bueno, y finalmente también volvemos a pensar en este tiempo necesario para disfrutar de experiencias artísticas con los niños y niñas, pero también nosotros, las personas adultas, que necesitamos estos tiempos de pausa para poder conformarnos y estar en mejores condiciones para acompañar a nuestros niños. Nuevamente, muchísimas gracias, una enorme emoción de siempre
cerrar estos encuentros, pero como siempre decimos, cerrar este encuentro es pensar en el próximo. Así que desde el lunes estaremos ya pensando en la próxima vez, en el próximo encuentro. Y por eso los esperamos y los invitamos a todos a acercarse a nuestras redes, a nuestra página web, suscribirse a nuestros boletines para poder estar atentos y activos junto con la OMEP y asociarse en este trabajo para poder sostener este espacio que consideramos tan rico y nutritivo. Por lo menos para quienes estamos aquí adentro, así lo sentimos. Y sabemos que muchos que nos acompañan también lo consideran así. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, y hablando de estos espacios de goce y de placer, maravilloso grupo musical, el Dúo Karma, estará subido también a YouTube para que lo puedan ver las veces que quieran.